Muy bien, el tema de hoy es más una reflexión. A veces no pretende uno ser un maestro y traer cosas así, pero sí creo que es necesario y en los tiempos en que vivimos estar meditando mucho y reflexionando acerca de la escritura. Así que el tema del día de hoy es el pan nuestro de cada día. ¿Sí? Me llamaba la atención porque justo ahorita la noticia que es mediática entre tantas que hay, pero creo que ahorita la más importante es el terrible virus del coronavirus, ¿no? Como se llama, como lo han denominado. Y no solo es ahorita el tema importante, pues por la pandemia que se está presentando, por las zonas aisladas en China, por la cantidad de muertes que ha producido, en lo cual aquí quiero hacer un paréntesis y escuchar esta semana una charla, no necesariamente era de alguien religioso, ¿no? Sino estaban haciendo una conmemoración de los 35 años de una canción que escribió Michael Jackson que se llama We Are the World, ¿no? Somos el mundo. Y era una canción que llamaba obviamente a la solidaridad, me acuerdo que en esa época era por la hambruna en África. Y la persona que decía esa nota, recordando esa canción y todo, llamaba precisamente hoy, hacía el llamado que nosotros hemos perdido ese sentido de lo humano, ¿no? De volver a pensar en el mundo, de volver a pensar en la calamidad y en la aflicción del otro. Entonces uno está estigmatizando hoy a los chinos por el problema del virus. ¿Vamos acá? Entonces ya nadie quiere que ver nada con los chinos, el miedo a los chinos y se estigmatiza y se olvida el dolor y el sufrimiento de los pueblos. Como si ellos fueran los malos, independientemente de cuál sea el origen del problema, como si no estuvieran sufriendo las consecuencias de esta enfermedad, ¿no? Y eso lo traigo a colación porque nos pasa muchas veces en cualquier ámbito, ¿no? Por ejemplo, digamos en Colombia nos sucede igual. Ahí nuestros hermanos venezolanos que están sufriendo la difícil situación y uno estigmatiza a los venezolanos es porque el problema es que salen todos de allí y vienen al país nuestro y en unas condiciones precarias, entonces uno ya estigmatiza a las personas y se olvida uno del dolor y del sufrimiento del otro. Hablamos de un país como Siria, que lleva ya más de 10 años totalmente desangrado, ¿no? Y el problema no es la guerra, no se centra en la guerra que está pasando allí, ni en el sufrimiento de la gente, sino que el problema es la oleada de inmigrantes. Y así vamos viendo y recorriendo el mundo y nos vamos a dar cuenta que hemos perdido esa empatía por el ser humano. Yo creo que una de las cosas que más debemos restaurar, hablando de la fe hebrea, es precisamente esa empatía por lo humano, por el sufrimiento del otro, por no ver el otro como que el problema del otro va a ser un problema para mí, ¿no? No pensando en el otro, sino pensando en mi propio bienestar. Y ahí hemos perdido esa empatía y hemos perdido el sentido de la calidad. Entonces nos volvemos a veces extremadamente duros, hacemos juicios inapropiados, bueno, y otra cantidad de cosas que creo que es momento en ese sentido de reflexionar y de pensar qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Qué tanto estamos orando, qué tanto estamos pidiendo al Padre por la obra de sus manos, porque al fin y al cabo todos somos hechura de sus manos. Me extendí en el paréntesis, cierro paréntesis. Pero decía que, volviendo al tema del coronavirus, toda la noticia, todo lo mediático y todo, hay algo que ha salido junto con este tema, lo cual a este lado del mundo, o sea, hablando de Occidente, ha generado cierta indignación y hasta repudio, fuera de todo lo que dije anteriormente, y es los hábitos de consumo de la población china. Entonces, no voy a decir que esté bien o mal, sino que quiero decir es que en Occidente, con este problema, que de dónde se originó, entonces sale a colación el tema de los hábitos de consumo de la población. Entonces la gente se sorprende, ¿no? Al ver cómo ellos consumen ciertos animales, ¿no? Como el murciélago, del cual se presume que
es el agente transmisor del virus. Hay otra hipótesis que también es una serpiente y creo que ahora hay hasta un tercer animal, un pangolia creo que es, que puede ser el causante, ¿no? Pero resulta que sale a colación todo esto y aquí en Occidente, repito, la gente se escandaliza, se asquea de lo que ven las imágenes, hasta se pasan, ¿no? Digo yo. Y, pero olvidan una cosa muy interesante, y lo digo aquí para nuestro hemisferio, es que eso ya está en las escrituras. Y pasan por alto lo que dicen las escrituras. Las escrituras ya habían señalado como prohibidos esos animales. El cerdo, el conejo, el camello, el caballo, etcétera, 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 y todos los anteriores. Todo eso está allí prohibido por la Torá. Y les recomiendo a los que no lo saben, o a los que es bueno repetirlo y siempre estarlo recordando, leer Levítico 11 del 1 al 23. Y allí está con detalle los animales que se pueden y los que no se pueden comer, los que se deben comer y los que no se deben comer. Los cuales el Padre dice que para nosotros, ojo, porque eso es una nota muy importante, para nosotros debemos tenerlos como inmundos, lo que decimos no kosher, que no se pueden consumir, ¿cierto? No son aptos para el consumo humano. Y les decía que aquí es donde viene como esa doble moral, o esta falsedad, ¿no? Repito, uno ve las imágenes de los mercados chinos, cómo es que comen todas este tipo de animales, todas esas cosas y repugnan, ¿no? Pero cuando uno dice, eso está en las Sagradas Escrituras prohíben la ingesta de estos animales, entonces inmediatamente surge un bloqueo mental en el ser humano. Y empiezan a surgir argumentos contrarios y decir que esto de las leyes dietarias eran solo para los judíos y que el Mesías los abolió. Y lo digo porque estaba leyendo un comentario acerca de Levítico 11 y la gente, los comentaristas, los teólogos, no se centraban en buscar o decir el por qué estas normas. No, todos los comentarios se resumían era decir que eso era para los judíos, que eso era para los antiguos, que eso era ya para ellos, y que el Mesías abolió todo eso en el madero. Y que ahora todo es limpio. Entonces, mire que esa es la contradicción, ¿no? Vemos ciertas cosas que nos repugnan, pero si uno dice, eso está en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras prohíben comer este tipo de animales, ¿cierto? Entonces ya la cosa cambia. Y ya entonces busca un pretexto y una explicación para invalidar lo que está escrito. Y repito, es una actitud del ser humano. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué surge esta actitud? ¿Por qué cuando vamos a hablar de la escritura inmediatamente aparece un bloqueo y ya no es aceptable? Ya es preferible buscar una justificación a el actuar del otro y no a darle crédito a lo que dice la escritura. Entonces, ese repito el tema de hoy, el pan nuestro de cada día. Y mire que de ello el maestro nos enseña a pedir de continuo. Nuestro maestro Yahoshua nos enseña en la oración modelo, el famoso Padre Nuestro, ¿no? En el verso, Mateo capítulo 6, verso 11, y dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dicho de otra forma, el maestro nos está diciendo es, Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. Y debe ser una petición continua. No es hoy, bueno, Padre, dame el pan de esta semana, dame el de un mes, sino dice que tiene que ser algo continuo, algo diario. Pedir por el pan de cada día. Y hay otra referencia que es muy curiosa y la vamos a encontrar precisamente en el Tanakh, que se llama el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 8. Y quiero hacer esa referencia y empatar. Entonces tenemos, por un lado, al maestro Yahoshua que nos enseña en la oración modelo a pedir por el pan nuestro de cada día. Y vamos a leer ahora una petición que hace un hombre que se llama Gur, ¿no? Y le hace dos peticiones interesantes a Elohim. Vamos a leer Proverbios, capítulo 30, verso 7, dice, dos cosas te pido, no me las niegues antes de morir. Primero, dice, mantén las mentiras y las palabras falsas lejos de mí. Y segundo, no me des pobreza ni riquezas, pero provéeme el pan cotidiano. Entonces,
Vemos estas dos interesantes peticiones que pide Agur para su vida, dice antes de morir. ¿Sí? Que es, primero, que lo mantenga lejos de las mentiras y de la falsedad. Y la segunda dice, no quiero riquezas, no quiero pobreza, o sea, no, líbrame de cualquiera de las dos circunstancias y tan solo dame lo que es menester. Dame el pan que necesito para vivir. Si meditamos un momento en estas dos escrituras, pensemos un momento en lo que nos está diciendo el maestro en Mateo 6:11, cuando nos enseña a decir, Padre nuestro, danos el pan de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y por este otro lado, Agur, que nos dice, nos enseña, ¿no? Que le pide a Elohim dos cosas. Una, que lo mantenga lejos de la falsedad, de las mentiras, del engaño. Y segundo, que le dé el pan cotidiano. El pan que le es menester para su vida. Ahora yo quiero que en esa meditación, y a ver si encontramos un elemento que una. La primera pregunta que quiero que hagamos, y si vamos meditando en todo lo que es la oración modelo, y uno va viendo todo lo que es el prefacio a ese verso 11, lo que viene antes del verso 11, la pregunta que debemos hacernos es si realmente el maestro solo nos está enseñando a pedir por el sustento material y físico. Si cuando vamos a decir que danos el pan nuestro de cada día, el maestro simplemente se está refiriendo a aquello que es nuestro sustento físico y material. Vamos a dejar esa pregunta allí para que la meditemos, para que pensemos. Sobre todo esto es en el sentido de qué es lo que nosotros estamos haciendo, en dónde estamos colocando nuestras prioridades. Y la segunda, pensando en Agur, mire que hace dos peticiones que uno las lee y no tienen como conexión, ¿no? Él pide dos cosas antes de morir. Una, que lo mantenga alejado de la mentira, de la falsedad, y otra, que le dé el pan diario. Repito, dos cosas que él pide allí que no tienen como conexión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Es lo que yo a veces llamo una clave de lectura. Cuando uno encuentra estas cositas que le llevan a uno a pensar para volver al texto, y repito, no es que, volviendo por ejemplo el caso del maestro, no es que pedir el pan físico, o sea, el sustento físico todos los días esté mal, sino que si usted mira en el orden en que está la oración, primero dice, reconoce a Elohim como nuestro Padre. Segundo, santificar su nombre. Tercero, que se haga su voluntad, que venga su reino. Y luego dice, danos el pan de cada día. Ahí hay un cambio. En ese orden usted viene hablando y ¡pum! Llega al pan diario y uno dice, ¿qué pasó aquí, no? Y luego dice, y perdona nuestras ofensas. O sea, si uno lo mira, uno dice, lo del pan diario allí está como que no guarda una coherencia con lo que venimos hablando, ¿no? Volvamos al tema de Agur y pide una cosa, luego pide otra cosa y uno no ve una relación entre las dos cosas que le está pidiendo. Bueno, ahora yo puedo pedir un carro y puedo pedir un chocolate y no necesariamente tiene que haber una conexión. Lo que pasa es que en la escritura siempre hemos aprendido que nada está de manera accidental ni nada está azaroso, sino que todo está entrelazado mutuamente. Esas cosas así que saltan a la vista y que uno a veces no los encuentra de ojo, de primerazo, una relación, es lo que yo llamo una clave de lectura. ¿Qué quiere decir? Es algo que me pide que no simplemente lo lea en lo literal y lo pase por alto, sino que también debo centrarme un momentico y detenerme a pensar en todo el contexto de lo que se está hablando. Cuando volvemos al tema de Agur, que les decía, aparentemente son dos cosas que no tienen relación, resulta que en realidad son una sinonimia, están hablando de lo mismo. Es interesante cuando uno lo plantea así, ¿no? Yo lo puedo ver como dos cosas totalmente aisladas o decir una cosa es lo mismo que la otra, solo que está expresado de maneras distintas. Vamos a verlo.
El caso Agur. La primera petición que él hace, dice, es manténme lejos de la mentira y la palabra falsa. ¿Cierto? Por antagonismo, se puede decir que lo que está pidiendo esa primera petición es lo antagónico a que lo mantenga lejos de la mentira y de la palabra falsa. Lo antagónico sería estar cerca entonces de la verdad y de la palabra veraz, de la fidelidad. ¿Me hago entender? Si yo pido, yo puedo pedir estar diciendo, manténme lejos del peligro, pero yo puedo decir entonces, antagónicamente es, manténme en seguridad. Es una forma, entonces son dos peticiones, ¿no? No es tanto que lo mantenga lejos de la mentira y la falsedad, sino que el estar lejos de la mentira y la falsedad es porque lo va a llevar a mantenerse en la verdad y en la palabra veraz, en la palabra fideligna. Y mire, está pidiendo, manténme, vamos a parafrasear así el texto, dice, entonces, por favor, manténme cerca de la verdad y dame el pan diario. El pan diario. Y ese es el punto. Y vemos ahí, entonces vamos a encontrar esa afinidad. Y me llamaba mucho la atención porque cuando uno lo chequea un poco el texto en hebreo, y hago claridad, pues que no es que sepa mucho hebreo, pero uno más o menos entiende las palabras, va entendiendo un poco el significado. Y eso le ayuda a uno muchísimo a entender cosas, ¿no? Es curioso porque le está hablando, que lo mantenga, si vamos a parafrasearlo así, o va a utilizar mejor el texto literal, dice, manténme lejos de la mentira, manténme lejos de la falsedad, y por favor dame el pan cotidiano. ¿Sí? Y resulta que allí en hebreo dice lejen juki, y ese juki, que es mi pan diario, mi pan cotidiano, el lejen juki, esa palabra juki tiene que ver con hok, y hok es el estatuto, el mandamiento, y generalmente nosotros hemos entendido que el hok generalmente es ese estatuto que a veces no se explica, simplemente se da. Como, curiosamente, un hok precisamente son los alimentos limpios, lo que usted puede comer. Padre no se pone a dar explicaciones por qué debe comer la vaca, el cabrito, el cordero, ¿sí? O por qué no coma estos otros alimentos. Uno deduce, no, que es por una cuestión de salud, de salubridad. Perfecto, ¿sí? Pero esas son sus explicaciones, no las que el Padre dio. Yo todavía no he encontrado capítulo y verso donde diga, no coma, el conejo, porque siempre nos dedicamos al pobre marranito, al cerdito, ¿no? Pero voy a colocar otro ejemplo, un animal. No coma conejo porque le trae enfermedades, no sé, digestivas, o le daña los riñones, o la carne lo envejece. Todavía no he encontrado ese verso, ese capítulo. Vamos acá. Y por eso se llama los hukim, ¿no? Son decretos, son mandamientos, son órdenes que da el Padre y que curiosamente muchos de ellos no tienen explicación, no tienen una razón de ser, simplemente les da y hay que hacer, punto. Entonces aquí va a venir lo mismo, dice lejen juki, cuando Agur está diciendo, dame el pan cotidiano, es lejen juki. Y esa palabra juki, aunque es el cotidiano, lo diario, repito, es el pan, lo menester allí, porque la palabra va unida, lejen juki. Repito, esto lo relaciona con el mandamiento. Entonces mire que la palabra veraz, la palabra de verdad, va a estar asociada al lejen juki, al pan cotidiano. Y eso es muy importante. Y es lo mismo que nos va a transmitir el maestro Yahoshua, y la misma enseñanza que va a transmitir el maestro Yahoshua cuando justamente le está siendo probado en el desierto. Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Son cosas que ustedes ya saben, pero que es importante, repito, volver y meditar en él. Mateo capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al verso 4 y dice de la siguiente manera. Entonces el Espíritu llevó a Yahoshua al desierto para ser probado por el Satán. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Son detalles. Me acuerdo cuando pasamos por esta porción que le dedicamos bastante tiempo. Son muchos detalles, pero quiero notar que primero el maestro está en el desierto y fue llevado al desierto para ser probado, ¿no? Y se le manda al probador allí. En el libro de Mateo se coloca que él ha pasado 40 días y 40 noches ayunando. Y un sentido natural del ser humano es que sienta que hambre. Si uno ayuna un día y ya está que no puede. Yo realmente no he pasado más de
tal vez 25 horas, 26 horas a lo mucho ayunando. De ahí no he pasado. Ya uno se siente totalmente flaquear, ¿no? Imagínate 40 días y 40 noches ayunando. Y siente hambre. Oh, esto está allí y es muy interesante. Entonces, verso 3, se le acercó el probador y le dijo, si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Dicho de otra forma, si usted es el hijo de Elohim y tiene poder y se le va a conceder lo que usted quiere, entonces sacie su hambre y convierta las piedras en pan. No voy a explicar todo el pasaje, repito, es muy bonito, es muy lindo, pero no me voy a ir allí. Vamos a centrar en lo que dijo el maestro. Verso 4. Pero él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Mira aquí otra vez. Si vemos cómo todo está conectado. Por un lado, Agur está diciendo, manténme lejos de la mentira y la falsedad. Dicho de otra forma, tenme cerca a la palabra de verdad y dame el pan diario. Y el maestro ahora aquí, citando la Torá, citando el libro de Devarim, que ya lo vamos a ir a ver, no se afanen, que ya vamos para allá, pero citando el libro de Devarim nos va a decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de él. ¿Y eso qué quiere decir? Eso es esto ya lo saben, ustedes se lo saben de memoria, yo lo estoy citando de memoria, yo estoy seguro que ustedes también lo saben de memoria. El punto es, ¿qué quiere decir eso? Y si realmente nosotros vivimos de acuerdo a lo que dice esta instrucción del maestro. Y vaya cuando uno tenga hambre y tenga una necesidad que está que tiene uno en la mente y que está pidiendo uno. Pero sigamos meditando. Entonces, les decía, el maestro está citando la Torá, Devarim, capítulo 8, verso 3, es la cita literal que él está tomando allí, citando allí, ¿no? Y quiero que vayamos a leer el texto, me acompañen a leer el texto, porque es muy bonito llegar y ver el contexto de lo que se está hablando, de lo que se dice, ¿no? Devarim, capítulo 8, vamos a leer del verso 1 al verso 3, puede ser. 4, voy a leer el 4 para que cojamos todo el contexto de lo que se está hablando. Hay un hermano que dice que tiene problemas con el audio, no sé si todos me están escuchando bien o será el hermano. Por favor, que le colaboren ahí. Devarim, capítulo 8, versos del 1 al 4 dice, verso 1 sobre todo, este es importante, dice, observa fielmente todo el mandamiento que yo te ordeno hoy. Primero que llamas, tengan cuidado. Les ordeno todo lo que se ha dicho. Para que prosperes y aumentes y puedas poseer la tierra que Yahweh prometió bajo juramento a tus padres. Recuerda el largo camino que Yahweh tu Elohim te hizo recorrer en el desierto los pasados 40 años. Mire la asociación tan bonita, y por eso hay que leer los contextos, ¿no? Leímos en Mateo 4:1 que el Espíritu llevó a 40 días, 40 noches, ¿no? Estuvo él allá en el desierto, sintiendo hambre. Y uno dice, ¿por qué la escritura dice que él sintió hambre? Seguro desde el segundo o tercer día ya tendría hambre. Pero no, pasaron los 40 días y 40 noches que la escritura hace énfasis, dice, y sintió hambre. Y ahora estamos leyendo aquí cómo Moshe le está hablando a Israel y le dice, recuerden, nunca se les olvide el largo camino por el cual Yahweh los ha hecho atravesar estos 40 años por el desierto. La misma locación, la misma situación, o sea, son textos paralelos. No es que uno quiera buscarle es que son textos paralelos, ¿no? Lo que le pasó a Israel, lo que le pasa al maestro Yahushua, ¿no? Y dice, ¿para qué pasaron ese desierto? Lo leemos en Mateo 4, pero aquí lo vamos a volver a leer. Dice, para probarte mediante penalidades o aflicciones, para saber lo que había en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. O sea, que el Espíritu lleva a Yahushua al desierto, él ayuna 40 días, 40 noches,
y luego se va a probar lo que hay en su corazón, si iba a mantenerse en la palabra, en los mandamientos de Yahweh o no. El paralelo es igual. Lo vemos con Israel. Israel, vamos a ver después que allí va a cumplir esto del desierto, va a cumplir una doble finalidad. Pero para los que le está hablando aquí Moshe dice, para ellos era que probarlos, saber lo que había en su corazón y deliberadamente tenían que pasar por penalidades, tenían que pasar por aflicciones. Repito otra vez, para probar lo que había en su corazón, si habían de guardar los mandamientos o no. Verso 3. Todo esto tenemos que leerlo en el contexto y si no, no vamos a entender lo que dice. Él, está hablando de Yahweh, dice, te sometió a la penalidad del hambre y después te dio a comer man que ni tú ni tus padres habían conocido jamás, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahweh. Tu ropa no se gastó encima, ni se te hincharon los pies en esos 40 años. Ten en mente que Yahweh tu Elohim te disciplina, tal como un hombre disciplina a su hijo. Por lo tanto, guarda los mandamientos de Yahweh tu Elohim, anda en sus caminos y reveréncialo, porque Yahweh tu Elohim te va a introducir en una tierra hermosa, una tierra con arroyos y manantiales, fuentes y fuentes que brotan en vegas y montañas, una tierra de trigo y cebada, de vides y higos y granadas, una tierra de olivos y miel, una tierra en donde puedes comer alimentos sin límite, donde no carecerás de nada. Una tierra cuyas rocas son hierro y cuyas montañas puedes extraer cobre. Y sigue el texto y para allá. No quiero ahondar más en el texto, pero creo que eso es, el contexto es muy bonito, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí lo que está enseñando Moshe, ¿no? Dice, tengan en cuenta y guarden los mandamientos de Elohim. No lo olviden, ¿sí? No olviden el camino que Yahweh les ha hecho transitar por el desierto. Y guarden su corazón de mantenerse fieles y leales a los mandamientos de Yahweh. Es cierto, Él los ha hecho pasar aflicciones, penalidades, pero Él los ha sustentado. Entonces, mire que aquí, cuando vemos esta experiencia del desierto, repito, les decía ahorita que cumplía dos finalidades. Una fue el castigo para aquella generación que salió de Misraim, a la cual Yahweh curó y les dijo, ustedes no van a entrar en mi reposo, no van a entrar en la tierra, ¿cierto? Y dice, pero ese castigo iba acompañado de una esperanza, dice, pero sus niños, sus pequeñitos, ellos sí van a entrar a la tierra. Estas palabras de Devarim 8 son para esos pequeñitos que después son los hombres más adelante y van a entrar a la tierra prometida. Estas palabras son para aquellos a los cuales se les dio la promesa que iban a entrar a la tierra prometida. Pero entonces, para ellos, a diferencia de la primera generación, la que murió en el desierto, para ellos, el pasar por el desierto, el vivir las penalidades del desierto, el sufrimiento en el desierto, era la preparación. Entonces, el desierto para ellos iba a ser el campo de preparación para que esta generación pudiera cumplir con el propósito de Elohim para con ellos. Esto quiero que lo tengamos en mente, porque es otra forma en que nosotros podemos ver nuestras aflicciones y nuestras penalidades presentes. O bien se nos puede volver un castigo por nuestra incredulidad, por la dureza de corazón, o puede ser el campo de entrenamiento, el campo de preparación con el cual Yahweh nos está alistando para cumplir su propósito, su meta. Eso depende de en qué lado nos ponemos. Estamos en Israel y ahí tenemos esa opción, ¿no? Cada uno va a decidir. Entonces, para esta generación, el desierto, ¿qué fue? El lugar de prueba. Fue allí donde Elohim examinó el corazón de ellos y a través de las adversidades, de las aflicciones, de las penalidades, les enseñó a que aprendieran a confiar en Él y en su palabra. ¿Por qué muchas veces nos suceden tantas cosas adversas?
No es necesariamente un castigo, repito, eso cada cual lo debe examinar en su mente, en su corazón. Si tiene dureza de corazón, puede ser un castigo, efectivamente. O es la manera, el medio que utiliza Yahweh para enseñarnos realmente a aprender a confiar en Él y en su palabra. Eso es lo que nos está enseñando Devarim capítulo 8, ¿no? Volvamos otra vez, estamos en el desierto, ese lugar árido, un lugar inhóspito, ¿cierto? El lugar de la adversidad, podemos colocarlo allí, pero es el medio que utiliza Yahweh por excelencia para hacer exaltar el poder de su palabra con la cual sostiene la vida. Como dice el verso 1, donde les dio pan y agua para sus almas y los mandamientos, su palabra, para sus vidas, con los cuales el hombre que los obedeciera podía vivir. Esto es bien interesante. Y mire cómo se va a relacionar. Entonces va a darles pan y agua para mantener el cuerpo físico, si queremos decirlo así, ¿no? Pero también les da los mandamientos para el alma. Como el cuerpo y el alma es una unidad, y podemos decir que es lo mismo, la vida misma, entonces el pan, el agua y los mandamientos son lo mismo. Si obedezca la palabra, va a vivir. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, volviendo al verso 3, que es el que nos interesaba, dice que Elohim los hizo pobres. Me gusta esa palabra, ¿no? Que los hizo pobres, que es lo que generalmente se coloca humillar o afligir o pasar penalidades, ¿no? Y ser pobre es una persona carente de ¿qué? De recursos. Y Yahweh deliberadamente los hizo pobres ¿para qué? Para, como dice el mismo texto, él dice, los sometió al hambre, los hizo pobres, les hizo sentir hambre, y dice, y les dio después man, o el maná, para que aprendieran a confiar y a depender absolutamente de él. Esa era la llave para poder entrar a la tierra prometida. A lo que leímos ahí, a esa tierra buena, a esa tierra abundante, a esa tierra que dice que les iba a dar con abundancia, con generosidad, ¿no? Que hasta las piedras son hierro. O sea, en el sentido de riqueza, de una prosperidad muy, muy amplia. Pero para poder entrar allí, a esa tierra, era necesario probar si efectivamente en ese corazón se confiaba plenamente y se dependía plenamente de él. ¿Para qué? Para recibir todas sus bendiciones. Y dice, ¿para qué? Para que cuando se reciban esas bendiciones, entonces ellos no fueran a olvidar a su poderoso, eso creo que lo dice el verso 11, verso 10, ahí en Devarim 8:10 dice, cuando hayas comido hasta saciarte, dale gracias a Yahweh tu Elohim por la buena tierra que te ha dado, ten cuidado de cumplir sus mandamientos, sus reglas y sus leyes que yo te ordeno hoy. Y ese es el, ¿por qué todo ese campo? ¿Por qué todo ese entrenamiento? ¿Por qué era necesario esa absoluta dependencia a Yahweh? Para que cuando recibieran la bendición, entonces no se fueran a olvidar de su Elohim. Que no se fueran a olvidar del poderoso que los libertó. Pero ya conocemos la historia. Ya sabemos qué pasó. Entonces dice, los hizo pobres, los hizo sentir hambre, pero después les proveyó ¿qué? El maná. Hambre, maná. Problema, solución. ¿Quién pone el problema? ¿Quién pone la adversidad? Yahweh, pero al mismo tiempo da ¿qué? La solución. ¿Se acuerda que eso lo dice Pablo en Corintios, si no estoy mal? Dice que Yahweh así mismo como pone la prueba, también da la salida. Y eso es para enseñar algo. ¿Qué era lo que se debía aprender? Que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive por toda palabra que sale de la boca de Elohim. Y cuando volvemos al tema del maná, el maná no es la palabra que sale de la boca de Elohim, sino que el maná es el efecto, la manifestación, el cumplimiento de la palabra de Elohim. Dicho de otra forma, el maná es la señal
de la palabra de Elohim. Vamos a ir a leerlo allí en Éxodo, capítulo 16. Éxodo, capítulo 16, y vamos a leer del verso 1 al verso 5. El pasaje de las famosas codornices y del maná, o man, ¿cierto? Y quiero que afinemos un poquito el concepto de lo que va a ser lo que sale de la boca de Yahweh, ¿cierto? Y la otra que sería la manifestación o lo que evidencia la palabra de Yahweh, el poder de la palabra de Yahweh. Esto es muy importante entenderlo porque es que a veces olvidamos el poder de la palabra de Elohim. Nos quedamos con la palabra de Elohim, ignoramos el poder que tiene esa palabra. Y ahí va a ser la diferencia entre una persona que sea creyente y una persona que sea simplemente un erudito de las escrituras. Ahí hay una diferencia. Una cosa es tener el poder de la palabra de Elohim y otra cosa es tener la palabra de Elohim. Y mucha gente se queda con el maná, cuando el maná simplemente es esa manifestación del poder de la palabra de Elohim. Capítulo 16 de Éxodo, verso 1 dice, emprendiendo viaje desde Elín, toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin, que queda entre Elín y el Sinai. El día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Misraim, en el desierto, toda la comunidad israelita se quejó contra Moshe y Aarón. Los israelitas le dijeron, ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahweh en la tierra de Misraim, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta congregación. Y Yahweh le dijo a Moshe, yo haré llover sobre ustedes pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción para ese día, para así probarlos a ver si seguirán o no mi ley. Pero el sexto día, cuando midan lo que hayan traído, resultará ser el doble de la cantidad que recogerán cada día. Interesante. Interesante porque el pueblo se queja que tiene hambre, ¿no? Compara esa situación allá con Misraim, donde aparentemente uno lee esta queja y uno dice, hola, en Misraim estaban, pero perfectamente, ¿no? Lo sacaron a la miseria. Es la queja, ¿no? O sea, éramos ricos en Egipto, ahora estamos en el desierto y estamos en la miseria. Eso lo traigo a colación porque nos debe llevar a pensar cómo es que nosotros actuamos y de qué manera actuamos frente a nuestro Dios. Como a veces pensamos que cuando estamos en la ignorancia, siguiendo la corriente de este mundo, estamos mucho mejor que ahora que estamos en este camino. Y nos podemos volver ingratos, desagradecidos. Miren, uno de los principales pecados de Israel, nos dice que por 10 cosas lo probaron a él en el desierto y él se enojó con ellos. Pero si uno resumiera todos esos 10 en uno solo, es eso, la ingratitud, el ser desagradecido. Nunca tuvieron presente las bendiciones de Elohim. Siempre se vieron quejando, siempre les hacía falta, nunca estaban contentos, no veían el poder. Mire, era tal la ingratitud que los hacía ser ciegos y torpes frente a las señales. O sea, dicho de otra forma, es como si maná lloviera en el desierto, en todo el mundo. O sea, miren lo interesante de los prodigios de Elohim. Es como si la gente está en el desierto y golpea una roca y ya, ahí tiene agua. O sea, quiero que meditemos en ello, ¿no? Entonces, les decía, Yahweh escuchó las quejas del pueblo, las demandas del pueblo en el desierto. Estuvo atento y escuchó y vio su incredulidad y su falta de confianza. Claro, ellos se están quejando en contra de Moshe y Aarón. Después Moshe y Aarón les van a decir, ¿quiénes somos nosotros? Moshe les dice, ¿quiénes somos Aarón o yo acaso para que se quejen? Ustedes realmente se están quejando es en contra de Elohim. Ahora, Yahweh le dice a Moshe, voy a hacer que les llueva pan del cielo. Como dice el Salmo 78, si no estoy mal, dice, él abrió las puertas del cielo y llovió el pan del cielo.
pan de héroes, ¿no? Pero aquí dice él, voy a aprovechar este impasse, voy a aprovechar su queja. Tienen hambre, bien, perfecto. Los voy a saciar. Pero el milagro y el punto, la enseñanza, no estaba en que Yahweh hiciera llover pan del cielo. La prueba, el milagro, la grandeza está en saber si ellos iban a obedecer o no su palabra. Así que aquí tenía el Salmo, para los que les guste y lo pueden leer, Salmo 78, del 20 al 25, lo que les decía que se abrieron las puertas del cielo y llovió sobre ellos el maná. ¿Sí? Además, vamos a leerlo para aquellos que no lo hayan leído, porque hay ahí un par de noticas interesantes. Salmo 78, verso 20 dice, es verdad que hirió la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. Dicen, era la queja del pueblo, ¿no? Dice, oh, sí, ya nos dio agua. Es verdad que él hirió la peña, o sea, repito, para ellos como que golpear las peñas y salir agua ya era cotidiano y todo el mundo lo hacía. Entonces, como que no había grandeza en eso, ¿no? Dice, torrentes inundaron la tierra, pero ¿podrá también dar pan? ¿Podrá proveer carne para su pueblo? Eso es. No es una pregunta, no es una duda de que será que sí, será que no. Eso es incredulidad, es una manifestación de un corazón inconverso. Verso 21. Por eso, al oír esto, Yahweh se indignó, se encendió fuego contra Jacob y subió de punto la ira contra Israel. Porque no pusieron su confianza en Elohim, ni confiaron en su liberación. ¿Qué libertó a Israel? Bueno, nosotros sabemos que estaba allí Moshe, ¿no? Pero fue su palabra. O sea, esto es un tema profundo para después irlo meditando. Vamos a ver que el receptor de la palabra va a ser Moshe, y Moshe es el que va a llevar al pueblo y va a hacer las señales, los prodigios, y finalmente lo saca de Egipto. Pero ¿quién libertó a Israel? Obviamente Yahweh y su palabra, el poder de su palabra. Entonces dice, ¿por qué se encendió la ira de Yahweh? Dice, porque ellos que vieron todas estas cosas, todas estas señales, dice, no pusieron su confianza en Elohim, ni confiaron en su liberación. Verso 23, a pesar de esto les mandó las altas nubes y abrió las puertas del cielo. Llovió sobre ellos maná para comer, les dio trigo del cielo, pan de héroes comió el hombre, les envió comida hasta que se saciaron. La palabra que sale de la boca de Elohim, ¿sí? La palabra no era que simplemente dijera, va a llover maná. Realmente ellos de qué iban a vivir, de qué iban a depender, era de las instrucciones que acompañaban el maná que llovió del cielo. Y eso está perfectamente plasmado en Éxodo 16. Y después uno puede leer todas las instrucciones. Les dijo, ustedes van a recoger diariamente el maná. ¿Qué era lo que los iba a dar a ellos la vida? Primero, hacer caso y entender que iba a llover maná del cielo. Que el maná venía junto con el rocío. Entonces, cuando en las mañanas llegaba el rocío, junto con el rocío llegaba ¿qué? El maná. Y ellos debían recoger su porción, una porción que estaba medida, una porción que estaba hecha para lo que cada uno iba a necesitar. Ellos no podían coger de más. No era decir, voy a recoger hoy mi porción, esto es lo que me toca hoy, voy a echar otro poquito por si acaso. Voy a coger para hoy, para mañana. Era lo que diariamente tenían que hacer, ir y recoger su porción. Ahora, también había otra instrucción muy importante y dice, cuando llegue el séptimo día, que es el Shabbat, entonces ese día no va a llover maná. Por ende, la instrucción que era que el sexto día era el único día en el cual sí debían recoger dos porciones. La del día sexto, que era su comida de hoy, y la del día séptimo, y la porción para el día séptimo, el día siguiente, en el cual no iba a haber maná. Y en el texto relata que las dos instrucciones, ambas, las transgredieron, ¿no? Hay gente que cogió de más en los días de la semana y se dañó.
Lo que cogieron de más, lo que ellos no consumieron, eso se dañó. Y alguien salió en busca del maná. Hay gente del día séptimo que Yahweh dijo que no iba a llover maná, que no iba a haber maná ese día, porque era el día de Shabbat. Hay gente que salió a buscarlo a ver si lo encontraba. Y eso es lo que enoja e irrita a Yahweh. No que ellos se quejaran de que no tenemos pan, tenemos hambre. Él mismo les dio la penalidad. Lo que él le enojó, lo que a él le irritó, es que no le creyeron a su palabra, a su orden, a su mandamiento. Les dijo, 6 días, recojan cada día, lo de cada día, no recojan de más porque se va a dañar. Pero el séptimo día no va a haber maná, entonces recojan y hagan provisión para el séptimo día. Y ambas instrucciones no hicieron caso. Por lo cual, dice que Yahweh se enojó. Se enojó antes, se enojó después. No confiaban en él, ni confiaban en su liberación. Y ese es el punto. Dicho en positivo, viendo la instrucción, llovió maná, pero realmente ellos iban a vivir, era de seguir al pie de la letra la instrucción de Yahweh, aquella instrucción que acompañaba la señal del maná. ¿Por qué? Porque era vivir de acuerdo a la palabra de Yahweh. Repito, porque la palabra de Yahweh es el poder de Elohim. La palabra es lo que va a hacer lo que él quiere, sostiene y da vida a todos aquellos que guardan su palabra. Ese es el poder de la palabra. Cada mañana el pueblo debía salir y recoger su porción. Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Debían ir y recoger su porción. La porción designada por Elohim para el sustento. No había que coger más, no había que coger menos. Y salvo el sexto día que debían tomar la porción ¿para qué? Para Shabbat. Pero repito, toda esta cuestión del hambre y del maná era y llevaba al pueblo a probarlo si iba a creer en Elohim o no. Si iban a mantenerse fieles a la instrucción de Yahweh o no. Muchos hoy quieren recibir la bendición de Elohim. Que les dé el pan, que les dé el sustento, que les dé salud, que les dé bendiciones. Entonces pido aquí por esto y yo necesito esto otro y me gustaría hacer este otro plan. Pero no son obedientes ni temerosos de la palabra de Dios. Se quedan, repito otra vez, con la señal, la manifestación física e ignoran el poder de la palabra de Dios. Vamos ahí. La lección del maná entonces es que el hombre debe aprender a vivir por la palabra que sale de la boca de Elohim. Esa palabra que tiene el poder para dar vida y vida en abundancia. Y todo lo demás es añadido. ¿Recuerdan el texto cuando dice el maestro, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas? Y nosotros siempre vamos detrás de las añadiduras. Dándole importancia a nuestras oraciones siempre es por las añadiduras. Dándole ese énfasis a la añadidura y olvidando el reino de Elohim y su justicia. Y uno dice, ¿qué es justicia? Tu palabra es justicia. ¿Y cómo estamos a veces como seres humanos? ¿Por qué? Porque estamos un poco desfocados. Porque se nos olvida la prueba. Es malo tener hambre, es malo tener necesidades. Y si tengo hambre y necesidades, ¿es malo pedir? No. Lo malo es cuando solo me centro y mi vida gira en torno a eso. Y solo veo el poder de Yahweh si no tengo empleo y me da un empleo. Solo veo el poder de la palabra de Yahweh si estoy enfermo y me sané. Solo veo el poder de la palabra de Yahweh. Mira, o sea, lo que quiero decir es que a veces somos tan de cortamente que limitamos la grandeza de Yahweh. Cuando esas cosas son las pequeñitas, es lo de menos. Que son necesarias e importantes en nuestra vida, sí. Y recuerden que Él nos hace pasar necesidades para después saciarnos. Lo dijo el maestro Yahoshua, dichosos, benditos
los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, y para ir cerrando, ¿qué es el verdadero pan de cada día? ¿Cuál es el verdadero pan de cada día? La advertencia de Moshe al pueblo en este relato de Devarim 8, de Deuteronomio capítulo 8, dice, lo leímos en el verso 11, ¿no? Dice finalmente, ten cuidado de no olvidarte de Yahweh, tu Elohim. Ten cuidado de no olvidarte de Yahweh, tu Elohim. Ni en la abundancia, como dijo Agur, ¿no? No me des riqueza, no me des pobreza, solo dame el pan cotidiano. No olvidarnos de Yahweh ni en la abundancia, ni olvidarnos de Yahweh en la necesidad. Depender absolutamente de Él. Que les decía, cuando no tenemos esa mentalidad, y más nosotros que hemos recibido tantas bendiciones de lo alto, entonces estamos incurriendo en ese grave error y pecado que fue el más recurrente de Israel. ¿Recuerdan en el desierto cuál dijimos que era? Recuérdenmelo allí ustedes para saber de que han estado atentos. ¿Cuál fue el grave error y el pecado más recurrente de Israel en el desierto? Cuando estaban en la adversidad, en la pobreza, que los llevó a olvidarse de su Elohim, de sus obras poderosas, de sus señales. Gracias, Norman. La ingratitud, el ser desagradecido. Y como seres humanos tendemos a eso. Si somos desagradecidos aquí entre nosotros, cuando se nos olvida los bienes que hemos recibido por parte de otros, cuánto no más con nuestro Elohim. Somos así desagradecidos. Y la ingratitud, el desagradecimiento, hace que uno olvide los portentos, las bondades con que Yahweh Elohim lo trata a uno. Y finalmente hace que uno se olvide de Yahweh. Se menosprecia el cuidado, el sustento, la bendición de Yahweh. Y eso no lo digo yo, eso está escrito. Vamos a ir a Números. Bamidbar, nombre bien bonito este libro, ¿no? Uno está acostumbrado y uno dice números porque es el que ya está uno acostumbrado, repito, sí está acostumbrado al número, pero en hebreo es en el desierto. Vamos a ir al libro en el desierto, que no se nos olvide, lo voy a decir en español para los que no entiendan. Bamidbar, que quiere decir en el desierto. Vamos a ir al libro del desierto, de lo que ocurre cuando estamos allí en el desierto. Miren lo que le pasó a este pueblo. Yahweh les hizo llover por 40 años, más de 40 años, les hizo llover maná todos los días, sin falta. Y les dio la provisión necesaria el sexto día, aún para el séptimo día de Shabbat, que no caía maná, pero tenían su maná para el séptimo día. Si hicieron carne, les dio carne. Tuvieron sed, les dio agua. Y ellos siempre fueron desagradecidos. Nunca vieron las bondades de Yahweh. Nunca vieron su amor. Nunca comprendieron su palabra. El poder de su palabra. Números capítulo 11. Vamos a leer del verso 4 al verso 6. Dice: la chusma que había en medio sintió una ansia glotona. Y entonces los israelitas lloraron y dijeron: si tuviéramos carne para comer. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Mizraim, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y el ajo? Ahora nos estamos muriendo de hambre. No hay nada en absoluto, no se ve nada más. Si eso no es la expresión de la ingratitud, no la encuentro en otro lado. Están recibiendo todos los días el sustento diario por el poder de la palabra de Elohim y ellos ya están hastiados de eso. Se cansaron. Ya no querían más ese pan. Preferían volver a Mizraim, la tierra de esclavitud, la tierra de servidumbre, la tierra en la cual ellos clamaban y gemían a Elohim para que los liberara, que tener que estar comiendo de ese maná. Y mire cómo una mala actitud es tan contagiosa que lleva a todo el mundo, ¿no?
Dice ahí Héctor, y decían que comían carne y legumbres gratis, entre comillas. No se dan cuenta que su servidumbre, su esclavitud era el costo, pero era un costo exagerado. Estaban pagando, si tenían un techo, si tenían un pan que comer, una legumbre, un pescado, y que se los daban, ¿no? Era porque había que mantener a la mano de obra. O sea, no era tan de gratis. A veces creemos que es de gratis y no, nada es gratis en esta vida. Todo eso se cobra. Pero volviendo aquí al punto, mire que dice que dentro del pueblo de Israel una muchedumbre, una chusma, lo tradujo aquí el More Joseph en la versión en la Biblia, ¿no? El populacho, la gente, dice, con esa mala actitud contagió a todo Israel. Y mire que contagió y llega a contagiar tal que aún hasta el mismo Moshe dudó de la palabra de Elohim. Moshe dijo, ¿qué problema? Ahora ya tienen pan y ahora quieren carne. ¿Y ahora cómo vamos a resolver el problema? ¿Cómo vamos a hacer para resolver esta situación? Mire cómo, repito, Moshe hasta se deja contagiar en un momento dado, ¿no? Cuando Yahweh le dice, yo les voy a dar carne. Y dice el verso 23 ahí del mismo capítulo 11, dice, verso 21, perdón. Pero Moshe dijo, el pueblo que está conmigo cuenta como 600,000 hombres y dices que nos vas a dar suficiente carne para comer por un mes entero. ¿Se podrá matar suficientes rebaños y manadas para que les baste? ¿O se les podrá pescar todos los peces del mar para que les baste? Ve que esto no es una duda de, bueno, ¿cómo es que será? Esto es un poco un corazón dudoso, ¿no? Propio de los seres humanos. O sea, a mí me gustan estas historias porque estamos hablando del gran Moshe, el hombre manso, dice que el más manso y humilde sobre la tierra, en su momento, y aún así duda del poder de Elohim, siendo él el instrumento y el receptor del poder de la palabra. O sea, eso es una cosa asombrosa. Verso 23 dice, y Yahweh le contestó a Moshe, ¿hay algún límite para el poder de Yahweh? ¿Quién es el que pone el límite? ¿Quién es el que limita el poder y la grandeza de Yahweh? Nuestra incredulidad, nuestro corazón desagradecido. Y Yahweh le dice a Moshe, pronto verás si te sucede o no lo que he dicho. Recuerden el poder de la palabra de Yahweh. ¿Quién le pone límite? Uno en su mente. Ahora, no es que uno limite a Yahweh. Lo que se limita es la acción de Yahweh sobre nosotros. ¿Acaso hay alguien que pueda limitar el poder de Yahweh? Pregunta retórica, ¿no? Pero sí nosotros, con un corazón incrédulo, con un corazón incircunciso, podemos llegar a limitar el poder de Yahweh, el poder de la palabra Yahweh en nuestra vida. Eso es lo que hace la falta de fe, la falta de confianza en Elohim. Un corazón desagradecido va mermando la fe y la confianza en Elohim, que hace que el poder de la palabra entonces nos surta efecto en nuestras vidas. Se tiene la palabra, se estudia la palabra, pero se duda del poder de la misma. Y va a llegar un momento en que hasta uno le aburre. Otra vez. Viene un estudio, otra vez. ¿Por qué mejor no charlamos un ratico? ¿Por qué no hablamos de otras cosas? Otra vez a estudiar. No, mejor hoy no voy al servicio, hoy no entro a la reunión. Otra vez este maná. Otra vez esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué la persona se aburre? Porque ya ha perdido el poder de la palabra. Tal es la actitud del ser humano, que para este pueblo al cual se le dio la palabra, Yahweh también anunció una gran calamidad a través de nuestros profetas. Muchísimo tiempo después, ¿no? Pero anunció una calamidad para su pueblo. Y una calamidad de la cual no estamos exentos si no cambiamos realmente nuestro corazón.
si no llegamos a circuncidar nuestro corazón. Es tiempo de ir madurando también y es tiempo de ir creciendo. Es tiempo de volver a deleitarnos en la palabra, pero no quedarnos en la palabra como ese maná, el cual recojo, como y me sostiene ahí, sino realmente en el poder de esa palabra que sale de la boca de Elohim, que es capaz de dar vida, porque Él habló y fue hecho. A veces como nuestra mente es tan finita que se nos olvida. Vamos a ver el profeta Amós, capítulo 8, verso 11. A este mismo pueblo le habla Yahweh. En otro tiempo, otras generaciones después, pero es la misma palabra, es el mismo contexto, ¿no? Allá en el desierto dijeron, ya estamos cansados de este maná, solo maná, no hay nada más que comer. Yahweh les dijo, tranquilos. El profeta Amós les dice, capítulo 8, verso 11, dice, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando enviaré hambre sobre el país, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Elohim. Si nos vamos a quedar solo con el maná, con el sustento diario, con que tengamos el plato de comida en la mesa, con que no nos enfermemos, con que si quiero ir de viaje me voy de viaje, con que si quiero una casa tengo la casa, que si estoy enfermo me sané. Si nos vamos a quedar con eso, obviamente lo vamos a tener, pero vendrá un hambre peor, que es la de no escuchar entonces la palabra de Elohim. Y ojo, porque esto de oír la palabra de Elohim tiene un efecto muy, una connotación muy grave. Que uno dice, bueno, pero es que hoy por hoy, pues en internet, ¿cuántos maestros no hay? ¿Cuánta gente no está enseñando la escritura? Unos mejor que otros, pero todos están haciendo la tarea y no hay que menospreciar la tarea que hacen. Son distintos ministerios, repito. Unos mejores que otros, los hay, ¿no? Pero hay mucha gente trabajando en esto. Y usted puede sentarse y estar todo un día escuchando allá la palabra y leyendo la palabra. Y Yahweh dice, declara Yahweh, ciertamente llegará un día en el cual ustedes van a sentir hambre y sed de oír la palabra de Elohim. Y es oír la palabra de Elohim, es el poder de la palabra de Elohim transformando la vida. La palabra está allí, la palabra se lee, pero no se ve su poder actuar sobre los hombres. Y ahí hay una diferencia. Y a veces nos podemos estar quejando y decir, pues se estudia tanto y se estudia tanto la escritura y dele, y dele, y dele. Y problema no es de la escritura. Problema no es del conocimiento. El problema es que por tener un corazón ingrato, un corazón desagradecido, un corazón incircunciso, ya esa palabra no obra poder en usted. La palabra ya no está actuando en usted. Y entonces se va haciendo el corazón más obstinado. Y cuando el corazón se va haciendo más obstinado, entonces ya no se va reconociendo la autoridad y la soberanía del único Elohim verdadero. Yahweh Sebaot. Yahweh es su nombre. Ahí está la diferencia. Y esa era la pregunta con que empezamos, ¿no? Porque cuando el ser humano escucha, eso está escrito en la Biblia, ya, automáticamente cierra sus oídos, busca argumentos, busca pretextos, se va por otro lado, ¿no? Asqueroso, desagradable, que no está bien. No, pero si lo dice la Biblia, entonces es que la Biblia está mal. Estamos hablando en general del ser humano. No estoy hablando de nosotros como hermanos, pero lo hablo en general como el ser humano, porque nosotros no estamos exentos. Y mire la hermosa exhortación de Marco, cuando dijo al final y terminó, el que cree estar firme, mire que no cae. Volvernos con un corazón duro finalmente nos va a llevar a no reconocer la autoridad y la soberanía del único Elohim verdadero, Yahweh Sebaot.
El pan nuestro de cada día debe ser el sujetarnos en obediencia a aquel que es el soberano sobre los soberanos, a aquel que es el poderoso sobre los poderosos, a aquel que es el rey sobre los reyes. A nuestro Elohim. Sujetarnos en obediencia a él. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Ese debe ser nuestro pan diario de cada día. Lo dijo el maestro. Vamos a ir al Evangelio de Juan, de Johanán, capítulo 4, verso 34. Capítulo 4, verso 34 dice. Bueno, acabamos el contexto. Y para coger el contexto hay que leer desde el verso 30. Vamos desde el verso 30, dice así. Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero les dijo, yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Entonces sus discípulos se decían el uno al otro, ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Yahoshua les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Padre, danos nuestro pan de cada día, la porción que nos corresponde el día de hoy para hacer tu voluntad y terminar tu obra. Otra vez, dichosos, benditos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Nos dice nuestro maestro Yahoshua. Y el proverbista que nos dice que el efecto de la justicia será el bienestar, el shalom, la paz. El efecto de la justicia será la paz. Todo esto a qué nos está llevando, todo esto finalmente a qué nos apunta, que el pan nuestro de cada día es atesorar y guardar los mandamientos de Elohim. Para no tenerlos como quien tiene una biblioteca, como quien guarda un libro en una biblioteca. Es atesorar esa palabra de Elohim, esa instrucción de Elohim, para ponerla por obra. Y eso es lo que se llama obediencia. Y la obediencia a su palabra es lo que nos permite permanecer cerca de Elohim y que Él esté cerca de nosotros. Como lo dice el libro de Job, vamos a ir a Job. Capítulo 23, verso 12. Son pasajes muy bonitos y con esto vamos a ir cerrando. Todo esto, repito, es simplemente para meditar, reflexionar en ello. Job capítulo 23, verso 12 dice Job cuando habla, dice, no me he desviado de lo que han mandado sus labios. He atesorado sus palabras más que mi pan cotidiano. Mi integridad de Job donde dice, no me he preocupado tanto por el pan diario como por atesorar y guardar la palabra de Elohim. A veces nos preocupa atesorar cosas aquí en la tierra, ¿no? Bienes de cualquier índole. Dice el maestro, eso es vano. Allí va a abundar la polilla, el ladrón, quien quiera apoderarse de eso. Finalmente usted también se va a morir y eso le va a quedar en manos de otro. Dice más bien atesore los tesoros de lo alto, del cielo. Y aquí Dios dice, he atesorado tus palabras más que el sustento, más que lo material, más que lo físico. Repito, es la obediencia a la palabra de Elohim, lo que nos permite estar cerca de Él, de disfrutar de su bondad y por tanto debemos atesorar esas palabras más o por encima aún de lo que es aquí físico, el menester físico. Salmo 33. Salmo 33, versos 18 y 19. Yahweh vela por los que lo honran, por los que esperan en su amor, para librar sus vidas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre.
¿Se acuerda que les dije que en Amós 11:8, eso de oír la palabra de Yahweh tenía una connotación más grave? Cuando él dice, va a venir tiempo en el cual les voy a dar hambre y sed de escuchar la palabra de Elohim, de oír la palabra de Elohim, es que eso es el poder que le da vida a uno. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos, sabemos que Yahweh va a levantar a todos los muertos. ¿Y cómo es que va a levantar él a los muertos? Por el poder de su palabra. El mismo poder que levantó a Yahoshua dentro de su mano. Isaías capítulo 33. Todas estas palabras, repito, es para nosotros, para que estemos alertas, para que nos despertemos, para que estemos atentos a todo aquello que es la palabra de Elohim. Isaías capítulo 33, verso 14. Dice, los pecadores en Sión están asustados. Un temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar con la llama eterna? El que camina en justicia y habla con rectitud, el que aborrece el lucro de tratos fraudulentos, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que se tapa los oídos para no oír la infamia, el que cierra los ojos para no ver el mal. El tal vivirá en elevada seguridad con una roca inaccesible como su alto refugio, con su pan provisto y su agua asegurada. Lo dice la palabra de Elohim. Lo dice la boca. Esto es lo que sale de la boca de Elohim y esto es por lo cual nosotros debemos vivir cada día. Realmente son dichosos y son benditos los que cada día guardan confiados en Elohim, porque recibirán su porción, recibirán el pan de cada día. Un buen Shabbat para todos y que el Padre les provea, obviamente, de su amor, de su bondad, de lo que les ha preparado para este día santo. Bendiciones y una buena semana. Shalom.